Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy día es sábado 2 de abril del 2022. Tenemos teoría, bromatología y nutrición. Acabamos de salir hace 5 minutos de práctica, así que por favor esperamos hasta el 25 para empezar la lista, para que se unan todos los demás. Gracias. Muy bien, jóvenes y señoritas, nuevamente vamos a empezar la lista.
el día de hoy de teoría. Teoría. Ok. Empezamos ahora por Apolo. Apolo Silva. Presente, doctora. Buenos días, Jocelyn nuevamente. Araujo Chucos. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Lilia. Cabello Sopán. No está. Corpuna Montes. Presente, profesora. Buenos días, Enrique. Chávez Bajalar. Presente, doctora. Presente. Buenos días, Elena. Guillén Pari. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Lisette. Gutiérrez Indalecio. Presente, doctora. Buenos días, Luciana. Guaylia Concepción. Presente, doctora. Buenos días, John. Hualpa Condori. No está. Guaringa Capistrano. Presente, doctora, buenos días. Muy buenos días, Guaringa. Juan. Medina Araya. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Almendra. Nauca Gutiérrez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Geraldine. Pachari Ramos. Todavía no está. Pérez Galvez. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, señorita. Pérez Marroquín. Pérez Marroquín. No está. Cabellos. ¿Dónde estás? Cabellos. Sopán. Presente, doctora. Señorita. Ya le estoy poniendo su asistencia. Me quedé con Pérez Marroquín. No está. Pizarro Martínez. Presente, doctora. Buenos días, Valerín. Rodrigo Rodríguez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, María. Romero Llanos. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Melissa. Ruiz Odar. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Charito. Salvador Tapia. Doctora, buenos días. Presente. Buenos días, Soledad. Seguil Flores. Profesora, buenos días, presente. Buenos días, Argeli. Sobero Texigua. No está. Surichaki Hamhachi. No está. Susaníbar Yoshiyato. Presente, doctora, buenos días. Sali. Tito Córdoba. Buenos días, doctora, presente. Y Jacqueline. Trujillo Paredes. Presente, doctora, buenos días. Díaz Edith Vargas Yuca. Presente, doctora. Buenos días, Jacqueline Vázquez Presente, Uribe. doctora. Sí, ya te puse, Jacqueline, tu asistencia. Vázquez Uribe. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Gloria. Muy bien, vuelvo a llamar los alumnos que no contestaron, por favor. Hualpa Condori, no está. Pachari Presente, doctora Hualpa. Hualpa. Ya está, señorita, registrada su asistencia. Pachari Ramos. No está. Pérez Marroquín. Poco. Ruiz Odar. Sí, Charito, me contestaste, ¿no? Ya está. Pachari Ramos no está. Pérez Marroquín tampoco. Sobero no está. Surichaki, Nilda. Tampoco. Muy bien. Miss Pachari se fue porque tenía una emergencia familiar. Sí, ya me justificará, señorita, qué ha pasado. Gracias por informarlo. Tiene que mandar su justificación a nivel del chat porque si no contesta, se le pone falta, ¿no? Y él la Claro. justifica.
Si está justificada, valga la redundancia, se va a leer. Muy bien. Entonces, esperemos que no sea nada grave su emergencia familiar. Bien, jóvenes y señoritas, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a recordar lo que hicimos la semana anterior. Disculpe, soy Seguil. Profesora, lo que pasa es que la semana pasada, para comentarme la Disculpa, Seguil, te escucho muy lejitos. No me escucho bien, profesora. No, le decía que la semana pasada llamó a lista de teoría, pero no le contesté porque tenía problemas todo el rato con la conexión. Y mi esposo cuando llamó a asistencia, ya no pude entrar, cuando entré ya había acabado la clase. Sí, y te llamé varias en teoría, pero voy a verlo ahora. Marzo, porque no te queda así. Pero yo ya registré tu inasistencia, Seguil. Pero igual te voy a poner acá la asistencia. A ver, les comunico. Cada día, nosotros que tenemos clase, tenemos un Excel que nos envía la universidad, donde nos tenemos que poner la cantidad de alumnos que ingresan al inicio, al final, al medio, quiénes son los que no asisten, porque ellos hacen seguimiento y me imagino que se comunican con ustedes cuando dejan de venir de manera con ustedes o con sus papás, los que son menores de edad, ¿no? Entonces, ya te he puesto, pero ya ese registro ya fue enviado el mismo día, ¿no? Entonces, hay que estar atentos con las asistencias. ¿Ya? Ya te puse la asistencia, pero de igual manera estaba registrada en la asistencia con los docentes o con la universidad. ¿Está bien? ¿Seguir? Sí, profesora. Gracias, Sí. de todas maneras. Nada. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy, recuperando los saberes previos. ¿Me podrían decir, por favor, que habíamos avanzado la semana anterior en teoría? Profesora, hicimos índice de masa corporal. Muy bien, wow. ¿Qué era el índice de masa corporal? ¿Te acuerdas? Era el cálculo de la talla con el peso. A ver, espérense, voy a anotar 0204. John, apellido de ti, John. Guardia, profesora. Guardia, ya. Señorita. Guillermo. Bien, ¿qué era el índice de masa corporal? ¿Cómo se halla? Era el peso de una persona, doctora, Sobre la talla. dividido en la estatura en metros, El peso en kilogramos, sobre en el peso, kilogramos. sobre el peso en talla al cuadrado, ¿verdad, Gutiérrez? Sí, doctora. Así es, ¿no? Así, doctor. Y entonces este índice de masa corporal nos ayudaba a poder ver nuestro estado nutricional, ¿no? Es un índice bastante importante e interesante porque está relacionando lo que realmente debemos de medir y pesar, ¿no? Existen tablas muy bien estudiadas donde nos indican y hacen la relación tanto de peso como de talla, podemos hallar y en base a eso nosotros sin mucho conocimiento podemos ver dónde está registrado nuestro peso y talla y podemos ver si estamos en peso normal, si estamos en sobrepeso, si estamos en grado de obesidad, si estamos debajo de peso, etcétera. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Vamos, Argeli y luego Elena. Argeli, te escuchamos. Sí, profesora, también habló sobre los procesos biotecnológicos importantes que se utilizan en la industria de alimentos. Claro, ¿no? De ahí era su tarea. ¿Cuál hiciste tú, Argeli? Yo hice sobre, ¿cómo se llama? Sobre el recubrimiento de comestibles, doctora. ¿Los inteligentes? Recubrimientos en comestibles. ¿Pero cuál? ¿Los inteligentes? ¿O cuál hiciste? Bueno, hay uno que es el que es una fina capa de material que se le coloca al material comestible, que se le coloca a los alimentos,
para poder extender su vida útil. Ah, ya, pero hay uno que es inteligente, ese no es el tuyo. No No. elegiste ese. No. ¿Y cuál era la tecnología novedosa ahí, Argeli? ¿Cuál es tu apellido, Argeli? Seguir, profesora. Seguil. ¿Cuál era la novedad de esa tecnología que tú has hecho? Ah, bueno, lo que yo encontré, ¿no? Es por ejemplo, acá en la información que encontré, que me hablaba de la ventaja, ¿no? Que se pueden consumir con el propio alimento. Como le dije, extendían la vida útil, controlaban el desarrollo microbiano y sobre cambios fisiológicos y fisicoquímicos. Ok, También entonces pueden, entiendo doctora. que está dentro del mismo alimento, recubriendo, por ejemplo, hay docenas de manzana, cada manzana tiene este recubrimiento de manera particular. Ajá, por ejemplo, ahí hablé en un ejemplo como el tomate, ¿no? Que como se sabe que de manera manual tenemos que lavarlo, secarlo y seleccionar, ¿no? Y luego se le aplica esta capa en la superficie con una brocha y se forma una delgada capa, ¿no? Para poder, ella explica un poco la técnica de cómo se hace este recubrimiento. Muy bien, gracias. Pasamos a Aide, Elena Chávez y luego a Gloria Vázquez. Vamos. Sí, doctora, a ver, le habla Chávez. Bueno, usted también nos habló sobre la nutrición. Nos explicó qué es la ciencia de la alimentación que va a ocuparse de la relación entre los alimentos con el ser vivo, ¿no? Después también nos habló sobre el nutrimento, que era la relación de la alimentación con la nutrición, ¿no? Donde la alimentación va a ser el proceso voluntario y educado de la mano con la nutrición que es el proceso involuntario y no educado, ¿no? Muy bien, señorita. Gloria, te escuchamos. Igual que mi compañera Argeli, también hice el proceso tecnológico innovador. El mío se llamaba películas biodegradables, igual que el de ella, pues servía para la conservación del alimento, servía como recubrimiento y pues entre las innovaciones que estaban es que no solamente servía como envase o recubrimiento del mismo alimento, sino que también se podía consumir dentro del mismo. Tenía dos procesos de elaboración, que es el proceso húmedo y el proceso seco. Y pues también recientemente, creo que es del año 2020, hubo un artículo que encontré de donde utilizan nanopartículas y empiezan a realizar recubrimientos de películas biodegradables con activos de nanopartículas para proporcionar mayores aditivos o nutrimentos al mismo, pues sí, recubrimiento a las mismas películas. Gracias, Gloria, qué interesante. Sí, entonces, es lo que hemos trabajado la semana anterior. Hemos visto la importancia de bromatología, que era una ciencia que estudia todo lo referente a alimento, a la alimentación, y estaba complementada con la nutrición, que era muy diferente, ¿no? La nutrición es algo que no es educable y que no depende de nosotros, sino de una formación mayor, ¿no? En el caso de ustedes que se están perfilando o somos parte del grupo de salud, conocemos un poco más a fondo y en sus manos también está la responsabilidad de llevar una forma adecuada de lo que es nutrición a la población, ¿no? Los diferentes trabajos que van a ocupar cuando sean profesionales o desde ya que están trabajando. Además, se habló del índice de masa corporal para poder saber el estado en el cual nos encontramos cada uno de salud. Hablamos de técnicas bromatológicas muy importantes, las cuales cada día se van desarrollando, ¿no? Como sus compañeras han ido hablando, esto se va actualizando día a día
Existen grupos de investigación, tanto a nivel industrial, farmacéutico, alimentario, bromatológico, que día a día están buscando nuevas alternativas que sean más naturales, más novedosas, que den los mayores beneficios al alimento, lógicamente sin lograr ser muy tóxico, ¿no? Porque hoy en día lo que se está buscando que sea lo más natural posible, ya debido a que vivimos en una realidad que la contaminación tanto de alimentos, medio ambiente, es una realidad, ¿no? Entonces, lo que se busca es que consumamos productos los más sanos y naturales posibles. Lógicamente, también se tiene que aplicar a esto que haya que dure más, que tenga mayores beneficios, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya va la ciencia, allí va la tecnología que nos pone todos estos argumentos a la mano para poder mejorar ese alimento. Muy bien, entonces voy a compartir la clase del día de hoy. Muy bien, entonces, por favor, cualquier duda, comentario que tengan en cualquier momento de la clase, levantan la mano y lo resolvemos o conversamos. El tema del día de hoy es correspondiente a la semana 2. Vamos a tratar sobre el índice de masa corporal, que ya habíamos hablado. Vamos a ampliar un poquito más. El requerimiento calórico individual, metabolismo del funcionamiento, índice glicémico, ustedes van a distinguir la actividad del agua, el agua libre, atrapada, vecinal, multicapa, etcétera. La unidad que estamos trabajando es la unidad 1, definiciones teóricas de elementos y moléculas de los alimentos. El logro de aprendizaje de esta unidad es que al término de la unidad el estudiante documente y valore las definiciones teóricas, los elementos y moléculas de los alimentos, desarrollando con sentido crítico la alimentación y nutrición, su entorno, reconociendo como persona y respetando las diferencias. El logro del día de hoy es que ustedes puedan, ya saben hallar el índice de masa corporal de cada uno de ustedes, conozcan qué es el índice glicémico, cómo se puede calcular un requerimiento calórico individual y cómo facilita conocer la actividad del agua de cada alimento, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, las competencias que ustedes van a aplicar, el cálculo del índice de masa corporal, van a conocer el requerimiento calórico individual, van a conocer el metabolismo y funcionamiento, índice glicémico, conocen mecanismos del agua de los alimentos y sus variables, determinan y calculan la humedad en los alimentos. Bueno, ya habíamos visto, ya habíamos calculado la semana anterior, muy bien, como ahora lo han recordado, el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado. Por lo tanto, los resultados serán kilogramos sobre metros al cuadrado. Los de color amarillo, el color verde, estamos en un peso normal. Cuando se encuentra en el color naranja, ¿no? Anaranjado, está por debajo del peso normal. Entonces, si está por debajo del peso normal, podríamos estar hablando de anemia. No siempre va a ser el caso, pero sí podríamos estar hablando de anemia, de desnutrición, etcétera. Entonces, también es un color que nos pone en alerta a todos porque estamos por debajo de este peso y es bastante riesgoso para las mamás, para las embarazadas, para los niños, porque en los niños está muy relacionado la falta de, si el caso fuese de desnutrición o anemia, que la falta de hierro, la falta de hemoglobina, del transporte de oxígeno a nivel del cerebro y de todo el organismo disminuye estas funciones y está íntimamente relacionado con su desarrollo cognitivo.
las mamás, las embarazadas que están con anemia, están condenando a sus hijos a que nazcan con un coeficiente intelectual bastante bajito. Entonces, cualquier persona que está programando tener un bebé o que esté embarazada tiene que tener la fuerza de voluntad de poder tener un peso adecuado y óptimo para ese nuevo ser que se está formando, porque queremos traer niños a este mundo sanos. No porque quiero cuidar la figura, no porque no quiero dar pecho, porque mis senos se van a alterar, etcétera. No voy a dar el alimento adecuado al niño. Lo estoy condenando a que este niño tenga un intelecto bastante bajo, jóvenes. Entonces, como padres, tanto varón como mujer, porque ambos somos padres, ambos nos embarazamos, tenemos que tener la responsabilidad de tener a esos hijos sanos, y esos hijos sanos dependen mucho de la nutrición, ¿no? Entonces, si hay niños desnutridos, tenemos que corregir esa desnutrición para que tengan un óptimo desarrollo intelectual en el colegio y luego se puedan desempeñar adecuadamente. Si estamos en la línea amarilla, también es alerta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sobrepeso. Y cuando hablamos ya de sobrepeso, ya estamos hablando de alteraciones fisiológicas importantes, como cuáles, como las palpitaciones, ¿no? El corazón, y estamos hablando que nos puede dar, que podamos tener colesterol, que podamos tener alguna cardiopatía asociada, etcétera, ¿no? Y si ya estamos en la rosada, que es la obesidad, pues también es alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya podría estar ya interrelacionada con el síndrome metabólico, y estaríamos hablando de sobrepeso, estaríamos hablando de diabetes, estaríamos hablando de hipertensión, ¿no? Entonces, lo ideal, bueno, ya la obesidad mórbida es una enfermedad que se tiene que tratar con un endocrinólogo, nutricionista, con un grupo de la salud con bastantes profesionales y con mucho cuidado, porque aquellos que sufren de obesidad mórbida tienen una calidad de vida bastante delicada y su salud también es bastante delicada, ¿no? Entonces, se tiene que poner bastante énfasis en cuidado en este tipo de pacientes. Pero eso se aplica para adultos. En el caso de niños y adolescentes, usualmente se trabaja con los percentiles, como lo ven en la parte derecha, en la parte inferior, ¿no? El índice de masa corporal, pero por percentiles, es decir, peso y talla según la edad, ¿no? Y ahí podemos ver el color rojo más oscuro o el rosado más oscuro, peso bajo, el normal es un rosado claro, el sobrepeso y el sobrepeso. Esto se habla con percentiles, ¿no? Los que tienen hijos pequeños, sabemos que cuando llevamos al control peso y talla a nuestros niños, dicen, ah, sí, pues su hijito está en un percentil 60, o su hija se encuentra en un percentil 90, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de un total de 100 niños, tu hijo que te dice que tiene el percentil 90, según su peso y su talla, se encuentra dentro del 90%, ¿no? Que está por encima del rango normal, que vendría a ser un 50% de peso y talla para nuestro país, ¿no? Entonces, porque dependiendo también de dónde nos ubicamos, hay niños que crecen más, niños que crecen menos. Aquí en el norte, en la costa, en Lima, donde estamos, la gente es más alta. En la sierra, en el Cusco, Arequipa, la gente es un poquito más bajita, justamente por el clima, ¿no? Que es un poco más frío, en la selva de igual manera, ¿no? Entonces, lógicamente, el medio ambiente influye, pero no determina, porque lo que influye realmente para que un niño crezca será los alimentos y el deporte, ¿no? Más que los alimentos será su estado nutricional y el deporte, ¿no? Para que pueda crecer. Los papás podemos ser bajitos, pero si nuestros niños se alimentan adecuadamente y hacen un ejercicio óptimo en esta edad que pueden ellos crecer, les van a ser mucho más altos que nosotros. Esto se ha comprobado en Japón, en China, donde genéticamente eran de raza más pequeña, pero en estos últimos décadas, estas últimas 30 décadas, conocemos a estos habitantes de estos países que son altos, inclusive más altos que muchos de nosotros. ¿Pero por qué? A pesar de que genéticamente eran
tenían esta información de ser de talla pequeña, pero ellos han ido mejorando genéticamente. ¿Con qué? Con la nutrición y con el alimento, ¿no? Entonces, índice de masa corporal no se halla en niños, sino el índice de masa corporal en niños y adolescentes se hallan en percentiles 90, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, en el caso de mi hija, siempre ella ha sido percentil 90. Desde que ha nacido, ella ha nacido grande y gruesita, ¿no? Ha nacido con un peso más de 50% de lo normal y muy cercano pues al 90, ¿no? Siempre ha sido alta y pues con un peso óptimo y adecuado, ¿no? Yo digo, gracias a Dios, no he tenido problemas de alimentación ni de bajo de peso, que muchos papás sufrimos de esa situación, ¿no? Entonces, en el caso de mi pequeña, ¿no? Mucha ropa, por ejemplo, ella puede tener 8 años, pero la ropa de 8 años le queda a las justas, ¿no? Ella usa ropa de 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero también hay casos diferentes, ¿no? Hay niños que siempre han nacido con un pesito por debajo del normal, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Hay que estar de manera constante y monitorizando en ellos para que estén siempre en su peso adecuado. ¿Tienen alguna duda al respecto de aquí? Todo está bien. Todo claro, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que es el requerimiento calórico individual. Yo les puse este plato para que ustedes puedan ver que en la porción que debemos de consumir tiene que ser lo suficiente para cubrir nuestro requerimiento de actividades diarias que realizamos. Entonces, tienen que ir los 3 macronutrientes importantes, que son carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Entonces, y en base a las actividades que realizamos, debemos de consumir. Profesora, yo no realizo nada, así que no debo de comer. No, sí debes de comer lo necesario, pero lógicamente tienes que tener alguna actividad diaria, porque el sedentarismo es peligroso para cualquier individuo, ¿no? Entonces, ¿qué es el requerimiento calórico individual? Es la cantidad de calorías que un individuo necesita para realizar las funciones vitales. Cantidad de calorías que un individuo necesita para realizar las funciones vitales. Las personas de distintos grupos requieren diariamente una cantidad distinta de calorías. Por ejemplo, un atleta adulto necesita un consumo mayor de calorías que un niño de 3 años moderadamente activo, ¿no? Lógicamente, los atletas necesitan consumir más alimento porque su actividad es mucho mayor, ¿no? Y parecido a los niños de 3 años, todos los que tenemos hijos sabemos que a los 3 años estamos buscando dónde está la pilita para poderles bajar, porque realmente son incansables nuestros pequeños, ¿no? Lo cual también es muy bueno porque eso nos indica que están muy sanos. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Aquí les puedo mostrar un cuadro que va variando, ¿no? Es un cuadro general que nos muestra el género, la edad, la cantidad de calorías que debemos de consumir en base al estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en un rango de 31 a 50 años, y que tengo un modo activo, ¿no? De vida, 1800 calorías por día debería de consumir. Vamos a pedirle a Romero, Melissa. Romero. ¿Está en clase? Romero. Sí, me contestó. Romero, Melissa. No está. Vamos a pedirle a Pizarro. Pizarro, Valerín. Pizarro. Pizarro. En base a tu edad, ¿cuántas y a tu tipo de estilo de vida, cuántas calorías deberías de consumir?
Pero dinos, pues, ¿en qué rango de edad te encuentras? Entre 19 y 30. Ok. 400 calorías. ¿Cuántas? ¿Tú eres muy activa? ¿Haces algún deporte? No, doctora. Entonces, tú eres moderadamente activa, pues, ¿no? Sí. De 2.000 a 2.200 calorías. Gracias. Vamos a pedirle a Guaquia Young. Sí, profesora. Dinos tú, ¿cuántas calorías necesitas? Ya, de 2.200 calorías. Estoy entre el rango de 31 a 50. Ok, ¿y tienes una vida sedentaria? No, profesora, yo deporte. Entonces, ¿cuántos me dices que necesitas? Ahí dice 2.200, pero cuando estoy en activo sería de 2.800 a 3.000 calorías. Claro, si haces deporte, eso debería ser las calorías que debes de consumir, ¿no? Muy bien. Si pones 2.200 serías una vida sedentaria, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, gracias. Así uno puede calcular. Profesora, entonces debo de saber yo todos los días mis calorías. Hay relojes, ¿no? Que ahora nos dicen cuántas calorías uno consume por día. Pero más que ver y estar al tanto que consumo o no consumo, más nos tendríamos que enfocar al estado de nutrición y más o menos en un promedio de llegar a estas kilocalorías para cubrir las necesidades básicas que realizamos día a día. Los siguientes términos se usan, que hemos usado en el cuadro, están definidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Sedentarismo o sedentario, un estilo de vida que incluye actividad que solo se asocia con las actividades de la vida diaria. Moderadamente activo, un estilo de vida que incluye la actividad física equivalente a caminar entre 2,5 a 4,9 kilómetros al día, ¿no? Entonces, personas que trabajan están usualmente con moderadamente activo, o las mamás que tenemos hijos pequeños estamos sin parar todo el día, ¿no? O papás también. Activo, un estilo de vida que incluye actividad física equivalente a caminar más de 4.900 kilómetros al día, ¿no? Entonces, así se podría definir el estilo de vida. Entonces, lo recomendable es que estemos moderadamente activos, pero a todos nos ha afectado la pandemia, ¿no? A mí personalmente, estos 2 años hemos estado pues en un estado casi sedentarismo, que no hemos salido, hemos subido de peso, ¿no? Lo cual nos cuesta demasiado bajar de peso, yo creo. Pero bueno, la idea no es bajar de peso, sino estar adecuadamente nutridos y así como hemos subido en 2 años, también tenemos que esperar bajar también poco a poco en un tiempo de 1 año, año y medio, ¿no? Según el método de la FAO, la OMS o la ONU, el cálculo de calorías diarias que se puede hacer. Existen varias fórmulas, ustedes pueden buscar diferentes libros y van a encontrar diferentes fórmulas, ¿no? Ellos han establecido en el 2004 nuevas ecuaciones para calcular el consumo de calorías diarias, ¿no? Conocidas como CCD. Estas, por ejemplo, tenemos el método de Harris-Benedict, que está en su pantalla. Usa el peso total para realizar el cálculo, además de tener una ecuación para cada grupo de edad y sexo. La estatura no es tomada en consideración, ¿no? Por ejemplo, en personas de 18 a 30 años, tienen lo que necesitan es 15.3 por el peso más un factor que ellos han considerado, ¿no? Entonces, eso varía dependiendo del análisis que se esté realizando. Acá, igual que Harris-Benedict, existen, no les mostré, bueno, igual que Harris-Benedict, existe ecuaciones de la tasa de metabolismo basal, conocida como TMB. Ese TMB que están viendo allí significa tasa de metabolismo basal, que se debe multiplicar por un factor dependiendo del nivel de actividad diaria, esta vez dependiendo del sexo, ¿no? Podemos ver que la tasa de metabolismo basal para la edad de 18 a 30 años, para el hombre es 15,3 por el peso más 679. En cambio, para la mujer es 14,7 por el peso más 496, ¿no? Entonces,
Aquí depende del sexo esta tasa de metabolismo basal. ¿Por qué? Porque tanto varones como mujeres tenemos un metabolismo totalmente diferente. Podemos ver que los varones hasta los 30 años pueden comer todo y no engordan, ¿no? Siempre están, bueno, para la mayoría, siempre están delgados comiendo todo, pero a partir de los 30 años ya en ellos se puede ver ya la barriga, ¿no? De 30 para arriba ya vemos su barriguita, es decir, que ya este metabolismo se ha ido cambiando. En cambio, en las mujeres, nuestro metabolismo desde que ya somos adultas, ¿no? Pasamos la juventud y ya somos adultas, como a los 18, 19 años, todo lo que comemos se va acumulando, inclusive hasta los 40, ¿no? Hacemos ejercicio y se baja, pero luego ya se va acumulando y es más difícil poder bajar de peso cuando estamos con todos esos gorditos que nosotros decimos, ¿no? Entonces, lógicamente depende también del estado de actividad que tengamos y si nos encontramos sanos o nos encontramos enfermos. Había un programa en televisión, no sé si ustedes lo vieron, nos preguntaban, en el programa veían la edad metabólica de cada individuo, ¿no? Y, por ejemplo, podían haber jóvenes de 18 años que veían su edad metabólica, pero estos jóvenes de 18 años tenían una vida bastante desordenada, comían, bebían, comían exceso de comida chatarra, bebían, tenían poca actividad, full fiestas, entonces tenían una edad metabólica de un individuo como de 60 años o de 50 años. En cambio, habían personas como de 40 años que llevaban una vida un poco más ordenada en sus alimentos, en sus deportes, en su vida, hacía sus actividades, sus fiestas, etcétera, pero sin excesos y tenían una edad metabólica también correspondiente a esos 40 años o 30 años, ¿no? Entonces, no todo como nos miramos, nuestro metabolismo va a estar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos, hay que tener una vida equilibrada, hacer ejercicios, tomar bastante agua, consumir comidas naturales, nutridas, para tener también un metabolismo óptimamente adecuado. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo, jóvenes? A ver, hay que participar, por favor. Es la descomposición de los alimentos o de la energía mediante enzimas. Muy bien, Vázquez, te estoy poniendo tú. Doctora, también podemos reconocerlo como el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo humano. A ver, nuevamente, señorita, disculpa. También podemos encontrar un concepto como es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. ¿Cómo cuál? A ver, ¿cuál conoces? Por ejemplo, lo que es las células, ¿no? Ahí actúan para poder convertir en energía en el cuerpo humano. Ya, muy bien, Elisa. Muy bien. Como sus compañeras han definido, el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas, ¿no? Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en la célula y en el organismo. Todos estos procesos complejos, están interrelacionados, de allí se dan las rutas metabólicas que han estudiado ampliamente en bioquímica, ¿no? Y son la base de vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de la célula. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que nosotros consumimos de estos 3 macronutrientes vamos a tener que ser absorbidos por nuestro cuerpo, pero ya habíamos hablado en la clase anterior que estos tienen que estar en sus elementos básicos y para eso necesitábamos que participen diferentes sustancias como las enzimas
reacciones metabólicas que entren a una ruta metabólica, ¿no? Como la glucólisis, el ciclo de Krebs, los ciclos de beta-oxidación, etcétera, para que las células puedan obtener todos esos alimentos necesarios para poder realizar estas funciones básicas, ¿no? Y aquí en la diapositiva pueden ver, ¿no? Que todos estos macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos, están en sustancias básicas, proteínas en aminoácidos, carbohidratos en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos básicos, ¿no? Luego ellos van a poder ser absorbidos, van a ingresar a diferentes rutas metabólicas, ¿no? Para poder formar estas vías de la glucólisis, ingresan, por ejemplo, en la vía de la glucólisis, de 6 átomos de carbono, vamos a poder obtener 2 moléculas de 3 átomos de carbono, de 3 átomos de carbono para formar el ácido pirúvico, y esa es la glucólisis, ¿no? Este ácido pirúvico va a permitir o va a ingresar dentro de esta ruta metabólica de la acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Y de esa manera también van a participar en la beta-oxidación, van a participar en las otras rutas metabólicas de la reacción, la respiración oxidativa, ¿no? La formación de energía que nuestro cuerpo necesita para la formación de ATP, cumplir con todas las necesidades básicas que nuestro cuerpo necesita, ¿no? En metabolismo existen 2 procesos, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. ¿Se acuerdan ustedes qué era el anabolismo y el catabolismo? Ambos dependen uno del otro. Bueno, el catabolismo libera energía, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber degradación de una molécula más grande a una más pequeña. Estamos hablando de catabolismo, libera energía. ¿Y cómo se conoce la energía en nuestro cuerpo? En forma de ATP, de adenosín trifosfato, ¿no? A esta molécula que se le conoce como la moneda energética de nuestro cuerpo, ¿no? La ATP, el adenosín trifosfato. Entonces se libera energía, ¿no? Y nos va a dar moléculas más simples y se va liberando esta energía de los enlaces. De manera inversa está el anabolismo, en la que se va a utilizar energía, es decir, de moléculas simples con el consumo de energía, se van a recomponer todos estos enlaces químicos y van a construir componentes de las células nuevamente para dar estos macromoléculas que tenemos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? Entonces, van de la mano. Uno depende del otro, porque siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, todo se va a producir en base a las enzimas que tenemos principalmente en el hígado, ¿no? Entonces, de las macromoléculas, proteínas, polisacáridos y lípidos, mediante el proceso de digestión, vamos a tener las moléculas más simples y luego, mediante las vías de degradación, se va a poder obtener principalmente la acetilcoenzima A. Estas van a ingresar al ciclo de Krebs y se va a producir luego, mediante la cadena respiratoria, la formación de ATP y los demás componentes que permiten en este oxidorreducción que se ve a nivel de la célula, ¿no? Muy bien. Entonces, el metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, como la respiración, circulación, regulación temporal corporal, la contracción muscular, la digestión de alimentos y nutrientes, la eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces, el funcionamiento del cerebro y de los nervios. Entonces, jóvenes, todas esas funciones que nosotros realizamos, necesitamos esa energía, necesitamos
esa energía para poder realizar las funciones diarias. ¿Y de dónde obtenemos esa energía? Pues de los alimentos. ¿Y a través de quién? A través del metabolismo que se va a dar. Es así que uno de estos macronutrientes tan importantes va a ser los carbohidratos, ¿no? Entonces, la nutrición es la base de la propia existencia. Todos los sistemas vivos necesitan de los alimentos y de sus nutrimentos contenidos para poder garantizar las funciones vitales. El metabolismo es la función biológica más importante, fuera de la cual no se puede hablar de la existencia de la vida. La alimentación, la nutrición y el metabolismo representan los pilares de una vida sana. Todas las enfermedades tienen un componente metabólico, por lo que son susceptibles de modificaciones beneficiosas o perjudiciales por medio de manipulaciones alimentarias y nutricionales, ¿no? Entonces, las enfermedades alteran nuestro organismo y no se puede absorber, ¿no? Entonces, hablamos de los carbohidratos. Los carbohidratos, conocidas también como ¿qué también se les conoce a los carbohidratos? ¿Cuáles son hidratos de carbono. Sí, hidratos de carbono, ¿qué más? Glucídicos. Sí. Entonces, nos conocemos como carbohidratos, hidratos de carbono. ¿Qué más? Glúcidos. ¿Perdón? Glúcidos. No te entiendo. Glúcido, dice Miss. Glúcidos, gracias, como glúcidos, así es, ¿no? Entonces, estos sinónimos, estamos hablando del azúcar y todos ellos, ¿no? La glucosa. Son aldehídos o cetonas, son grupos hidroxilo que pueden existir como cadenas o anillos. Son las moléculas biológicas más abundantes y desempeñan varios papeles en la célula. Algunos actúan como moléculas de almacenamiento de energía, a cuales nos hablamos en tejido vegetal, el almidón, y en la célula animal, en glucógeno, o como componentes estructurales, como la celulosa en las plantas, quitina en los animales. Los carbohidratos básicos se denominan monosacáridos e incluyen la galactosa, fructosa y el más importante, la glucosa. Los monosacáridos pueden sintetizarse y formar polisacáridos. Muy bien. Y entraremos a hablar sobre el índice glicémico o glucémico. Es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar, la glucosa en la sangre. Nuevamente, el índice glicémico o glucémico, conocido como IG, es la medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen el índice glicémico alto, incrementan rápidamente la glucosa en sangre. Los aceites, las grasas, carnes no tienen índice glicémico. Los que tienen índice glicémico bajo aumentan lentamente la glucosa en su cuerpo. No todos los carbohidratos trabajan de la misma manera en el cuerpo. Perdón. Algunos provocan una subida rápida de azúcar en la sangre, mientras que otros trabajan más lentamente, dejando el nivel de azúcar en la sangre más uniforme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajan, significan cómo es su biodisponibilidad de estos carbohidratos. Unos van a degradarse más rápidamente o completamente, en cambio otros no es tan fácil poderlos degradar. En el caso de carbohidratos, por ejemplo, la glucosa se puede absorber casi un 100%, pero si estamos hablando de carbohidratos más complejos, como el que ya habíamos hablado, la celulosa, estos no pueden degradarse tan rápidamente, ¿no? Entonces, dependerá de su estructura. El índice glicémico aborda estas diferencias al asignar el número a los alimentos que reflejan la rapidez con la que incrementan la glucosa en la sangre en comparación con la glucosa pura, ¿no? Acá pueden ver este cuadro de índice glicémico de alimentos. Tenemos alimentos con un índice glicémico bajo cuando va de 0 a 55. Alimentos con índice glicémico moderado cuando tienen un valor de 56 a 69. Y alimentos con índice glicémico alto cuando va de 70 a más. Entonces, ¿cuáles son estos índices glicémicos bajos? Tenemos
a la cebada, a las pastas, al arroz sancochado, a la quinoa, cereales, zanahorias, que no tengan almidón, manzanas, naranjas, uvas, muchas frutas, la mayoría nueces, legumbres, la leche y el yogur. Alimentos con IG moderados tenemos el pan, el cuscús, el arroz integral, las pasas, los que tienen alto, ¿no? El pan blanco. La mayoría de cereales procesados, ¿no? La mayoría que son refrigerados, las papas, el arroz blanco y la sandía. Acá quiero poner hincapié que todas las harinas de cereales contienen carbohidratos, lógicamente, que ya son procesados, la harina blanca, por ejemplo, tienen un índice glicémico alto. Y es por eso que siempre nos recomiendan consumir integral, ¿no? Siempre comer integral. Por ejemplo, el azúcar rubia es menos procesada que el azúcar blanca. La azúcar rubia entonces es más sana que la azúcar rubia, porque el índice glicémico va a ser mayor o está con mayor cantidad de índice glicémico que en comparación al azúcar rubia. De igual manera la harina blanca tiene mayor índice glicémico en comparación a una harina integral. ¿Ok? Entonces, cualquier alimento procesado va a tener un índice glicémico mayor que otro alimento que no ha sido muy procesado o que no ha sido procesado, ¿no? Entonces, nuevamente, el índice glicémico va a dividirse en tres, en bajo, moderado y alto. Bajo, la mayoría de las frutas, la leche, el yogur. Intermedio, algunos panes que están realizados con harinas integrales, ¿no? Las pasas. Y altos, pues aquellos que ya han sufrido algún proceso tecnológico bromatológico, ¿no? El pan blanco, el arroz blanco, las papas, la sandía, la piña, ¿no? Tienen índice glicémico alto. Entonces, las fuentes de glúcidos en la dieta, como ya se ha comentado, se recomienda un consumo de glúcidos entre 55 al 60% de calorías totales de la dieta, ¿no? Acá tenemos los cereales y sus derivados de 50 a 75 cantidad de glúcidos, las legumbres, como las lentejitas, ¿no? De 55 a 60, las papas 20% de almidón, ¿no? Porque son reservorios de almidón. Las frutas contienen principalmente fructosa y glucosa, muy saludable. Verduras y hortalizas, la glucosa, ¿no? Que es también saludable. La leche, 4%. Azúcar de mesa, 100%. La miel, 80%. Las bebidas refrescantes tienen un aporte de glúcidos variables, los frutos secos del 15 al 25%, ¿no? Pero tiene un valor alto en lípidos estos frutos secos, sobre todo de ácidos grasos esenciales. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Todo está bien? Una duda, doctora. ¿En qué unidades está dado el índice glucémico? No tiene unidades, Gloria, solamente son valores. Ah, ok, muchas gracias. Es sin unidades, va de 0 a 5, son valores solamente. Las unidades pues serían cantidad de glucosa que pueda haber, pero no se indica, solamente es índice glicémico y valores de 0 a 55, 56 a 69 y de 70 a mayor, ¿no? En muchos libros los consideran como porcentaje, pero usualmente se considera sin unidades, ¿no? Porque tampoco se podría considerar como porcentaje. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Entonces, quería antes de entrar al agua indicarles la planificación que debemos de tener de las comidas con el índice glicémico. Elijan alimentos con índice glicémico bajo a medio. Si consumen un alimento con el índice glicémico alto, hay que combinar con alimentos con índice glucémico bajo para equilibrar efectos de sus niveles de glucosa. El índice glucémico se afecta por ciertos factores, la madurez de una pieza de fruta, ¿no? Por ejemplo, la manzana, cuando está no muy madura y madura, es más o menos de azúcar normal, pero cuando ya se vuelve más viejita, esta manzana se vuelve más oscura, la mordemos y es más dulce,
¿no? Entonces, lógicamente, el índice glicémico se afecta con la madurez. El tamaño de la porción importa por las calorías, al igual que los carbohidratos, incluso si contienen alimentos con un índice glicémico bajo. Entonces, no nos engañemos. Yo voy a consumir, no voy a consumir mucha glucosa hoy día, me voy a comer media tajada de torta que va a estar realizada con harina integral y con... ¿qué se llama azúcares? Stevia. Con stevia, ¿no? Yo me como media torta porque está con stevia y es harina integral, o sea, qué graciosos, ¿no? Nos vamos a comer media torta tapándonos la realidad, ¿no? No hay que comer, no hay que abusar, por más que sea integral, por más que tenga stevia, que sea lo más natural, que sea sacarosa, etcétera, estamos atentando contra esa nutrición, ¿no? Entonces, siempre lo óptimo es no privarnos, pero sí en cantidades adecuadas, ¿ok? Los alimentos procesados tienen un índice glicémico más alto, ya lo habíamos hablado. El jugo de frutas y las papas instantáneas tienen un índice glicémico mayor que las frutas enteras y las papas horneadas, ¿no? Entonces, lógicamente, la cocina puede afectar este índice glicémico de un alimento. Por ejemplo, la pasta al dente tiene un índice glicémico menor que la pasta cocida, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben cómo es la pasta al dente? Los que cocinamos, ¿saben? O los que cocinamos también los varones. ¿Saben cómo se refiere al dente? Medio durito, profesora, medio así. ¿No? Cuando lo mordemos, para ver si está cocido, miramos la pasta o el fideo, ¿no? Y se ve un puntito blanco al medio, está medio durito. Ese es el punto donde debe estar el fideo, ¿no? Ya lo sacamos y lo podemos comer, porque si dejamos que se siga cociendo ese fideo, luego se vuelve todo un masacote, ¿no? Entonces, bueno, eso depende del gusto, ¿no? Entonces pueden comer, preparar sus fideos como mejor les parezcan, pero usualmente se recomienda que sea al dente y también porque un índice glicémico óptimo para poder consumir estas pastas, ¿ok? Los alimentos con un contenido más alto de grasa o fibra tienden a tener un índice glicémico menor. Ciertos alimentos de la misma clase pueden tener diferentes valores de índice glicémico. El arroz blanco de grano largo tiene un índice glicémico menor que el arroz integral y el de grano corto tiene un índice glicémico más alto que el integral. Entonces, en aquellos países donde tienen variedad de granos, ven estos beneficios, ¿no? Las avenas rápidas o sémolas tienen índice glicémico alto, pero la avena integral y los cereales de grano tienen un índice glicémico menor. Entonces, los granos andinos también tienen un índice glicémico menor. Nosotros, como peruanos, y tenemos estos granos andinos en nuestro país, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, en México el amaranto, hay que consumir estos granos andinos que son muy saludables y tienen un índice glicémico óptimo. Muy bien, ahora pasamos al agua. El agua es un componente macronutriente esencial que constituye del 60 al 70% del peso del organismo, que va a variar de la edad, el sexo y otros factores. Es una molécula dipolar con estructura angular, con enlace de hidrógeno que interacciona con otras moléculas del agua adquiriendo la estructura tetraédrica. Está formada por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, nuestro famoso H2O, que lo conocemos universalmente, ¿no? Presenta una elevada conductividad térmica y elevada constante dieléctrica, forma interacciones polares, enlaces de hidrógeno dipolo-dipolo, ion-dipolo con otros componentes. Se debe considerar en los alimentos y en la tecnología alimentaria porque el agua es un componente abundante en prácticamente todos los alimentos, principalmente en alimentos frescos. La cantidad de agua está muy relacionada a su estabilidad. Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción y las cifras que contienen varían entre un 60 al 95% en alimentos naturales, como ya han podido comprobar en práctica, ¿no? Todos los alimentos contienen agua, unos más y otros menos. Este cuadro, vamos a tratar de ampliar un poquito.
acá nos da, ¿no? Nos habla de la concentración de iones de agua, es muy importante para los organismos porque fundamentalmente en la descomposición metabólica de moléculas como proteínas, carbohidratos, ¿no? Como se conoce la hidrólisis, en disolver y transportar, combina y descompone químicamente sustancias, ¿no? En la sangre de los animales, en la savia elaborada o bruta en las plantas. También constituyen del 50 al 90% de la masa de los organismos vivos. En protoplasma, es una disolución de grasas, carbohidratos, proteínas, sales y otros componentes en agua. Entonces, el agua, según su disponibilidad en los seres vivos, se va a dividir como agua de fase masiva y agua inmovilizada o constitucional, y agua ligada. La de fase masiva está en agua atrapada en células o agua libre, agua entre las células. Y hemos visto que son las más fáciles de poder eliminar, ¿no? El agua ligada, como el agua multicapa y el agua vecinal. La multicapa es asociada a las membranas y el agua vecinal en agua que interactúa con sitios hidrofóbicos que son constituyentes no acuosos por asociaciones agua-ion, agua-dipolo. Entonces estamos hablando de agua que está unido de cierta manera y podría también eliminarse, pero con un proceso un poco más específico. Luego hablamos de agua inmovilizada o constitucional, agua ligada, parte de sus sustancias no acuosas intersticiales de proteínas y macromoléculas. Y estamos hablando de agua unidos químicamente a otros componentes y si no se realiza una liofilización, por ejemplo, no podríamos eliminar fácilmente esta cantidad de agua. Por ejemplo, en el experimento de hoy día hemos podido eliminar el agua de fase masiva, inclusive algunas de multicapa o vecinal, ¿no? Pero más no se ha podido realizar por el tiempo o por el tipo de aparato empleado. Muy bien, entonces, ahí. El tipo de agua en los alimentos se pueden diferenciar básicamente dos tipos de agua. Agua ligada o deshidratada y agua disponible o libre. La ligada o deshidratada es el agua que está unida químicamente y se encuentra formando parte de moléculas complejas y macromoléculas, no intervienen las reacciones químicas y enzimáticas, no pueden ser eliminadas por métodos físicos. El agua disponible o libre mantiene sus propiedades físicas, actúa como agente dispersante para coloides y solventes de las sales, se elimina por métodos físicos. Es el medio en el que conducen, es el agua disponible o libre, mantiene sus propiedades físicas, interesante de las sales, se elimina por métodos físicos. En el medio en que se producen las reacciones enzimáticas y químicas y en la que van a proliferar los microorganismos, es el que va a permitir que un alimento sea estable o no sea estable, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de agua, va a haber mayor proliferación de microorganismos, entonces el alimento es inestable. Dentro del agua disponible podemos diferenciar una parte de agua que es fácilmente eliminable por eliminación o congelación. Otra parte que tiene más interacción con los componentes del alimento y que aumente la dificultad para poder eliminar, ¿no? Se puede eliminar por congelación u otros procedimientos. Y ingresamos a esa diapositiva de actividad de agua. La actividad de agua, conocida como AW, ¿no? Activity Water, sirve para evaluar el agua libre o para medir la cantidad de agua disponible en el alimento.
relaciona el cociente entre las presiones de vapor del agua de una atmósfera en contacto con el alimento, ¿sí? Y la presión del vapor del agua pura. Nuevamente, la actividad del agua sirve para evaluar el agua libre o para medir la cantidad de agua disponible de un alimento. ¿Cómo se halla? Se relaciona el valor PV sobre PV sub 0, ¿no? Que vendría a ser el cociente entre las presiones de vapor de agua de la atmósfera en contacto con el alimento, que se conoce como PV, y la presión del vapor del agua pura, PV sub 0. Así se halla la actividad del agua. Esta actividad del agua va a variar entre 0 a 1 y es un parámetro adimensional, no tiene unidades. Va a variar de 0 a 1. Se define como la variación de energía libre que tiene lugar al pasar en un mol de agua de estado de fijación al estado de vapor libre. Nuevamente, se define como la variación de energía libre que tiene lugar al pasar un mol de agua en estado de fijación al estado libre. El agua pura, ¿cuánto tendrá? ¿Un valor de cuánto? ¿Cuánto será la actividad del agua, jóvenes? De 1. De 1. De 1. Entonces, acá pueden ver su diapositiva, el valor del agua pura va a ser 1. Y cuanto el alimento tenga menos cantidad de agua, se va a acercar al 0. Por ejemplo, las pasas, ¿dónde estarían acá? ¿Qué valor creen que podría tener? ¿De 0,8 o cercano a 0,25 las pasas? 0,25. Cercano, ¿no? 0,25, lógicamente, ¿no? Entonces, el agua pura tiene 1. Los alimentos y bebidas van a tener valores por debajo de este valor, ¿no? La actividad de agua está relacionada con la humedad relativa del aire que está en contacto con el alimento y la temperatura. Entonces, acá en este cuadro ustedes pueden ver, en principio, cuanto mayor es el valor del agua de un alimento, mayor, entonces nuevamente regresamos acá. Cuanto mayor es la cantidad de agua del alimento, va a depender su disponibilidad, su perecibilidad, ¿no? Su estabilidad. Si el alimento tiene mayor cantidad del agua, va a malograrse más rápido, es más perecible, es menos estable. Si él tiene menos cantidad del agua, el alimento va a durar más tiempo, no se va a malograr tan rápido, es menos o es más estable. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, doctora. Ok. Entonces, por eso es importante la actividad del agua, porque en alimentos nosotros podemos saber, y en base a esta actividad del agua podríamos saber cuál es la estabilidad del alimento, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuanto mayor es el valor del agua, de la actividad del agua de un alimento, mayor es su inestabilidad. Pero también se debe tener en cuenta otras condiciones que afecten esta estabilidad, como cuál pH, temperatura, oxígeno atmosférico, etcétera, ¿no? ¿Qué más? A valores superiores se encuentran favorecidas las reacciones enzimáticas y no enzimáticas, así como las alteraciones microbianas. A valores inferiores se pueden producir oxidaciones lipídicas. Los valores de la actividad del agua habituales que se encuentran en distintos alimentos, ¿no? Miren, la carne, pescado, fruta está a 0,98. Mayores a 0,98. 0,98, muy cercano a 1, ¿no? El pan, el queso también están ahí en 0,98. El jamón por ahí.
Los frutos secos, la harina está en 0,85 y 0,70, los alimentos congelados, 0,70, 0,60 chocolate, miel, papas fritas, leche en polvo, galletas, ¿no? Entonces, ahí pueden ver la actividad del agua para cada alimento. Al aplicar determinados métodos de conservación, el alimento se consigue modificar esta actividad del agua. Por ejemplo, por el método de salado, se disminuye a 0,6, en secado en estufa a 0,5 la actividad del agua, ¿no? Por el método de secado de lecho fluido se puede reducir hasta un 0,3 de actividad del agua y en liofilización a 0,2, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, ya con un proceso de liofilización, su alimento que se encuentra en polvo prácticamente se ha eliminado todo el agua, ¿no? Los que realizamos investigación para poder conservar lo que estamos analizando y no se ha alterado, por ejemplo, aquí en Lima, que tenemos tanta humedad, lo que hacemos es liofilizarlo, de esa manera podemos manipular con mayor seguridad y que no se contamine tan rápidamente. Entonces, acá entramos a la definición de humedad. Ustedes ya conocen, humedad es la cantidad de agua, vapor de agua, cualquier otro líquido presente en el interior de un cuerpo. El agua libre absorbida, que es la forma predominante, se libera con gran facilidad y es estimada en la mayor parte de los métodos usados para el cálculo del contenido de agua, humedad, ¿no? Entonces, contenido de humedad porcentaje será el 100% menos el peso de la placa limpia, lo que hemos visto ahora, ¿no? Que era peso 2 menos peso 1 sobre peso 3%, ¿no? Entonces, lo mismo. Ahora, sólidos totales ya hemos visto que es la diferencia del 100% menos el porcentaje de humedad, pero habíamos hecho hincapié que el contenido de humedad se utilizaba para aquellas muestras que son sólidas principalmente o compactas, en tanto que sólidos totales se aplica para aquellas muestras que contienen líquido, ¿no? Como el agua, la leche, podría verse también en la mermelada, en esos productos que contengan fase líquida, ¿no? La humedad relativa se conoce de una masa de aire, es la relación entre la cantidad de vapor del agua que contiene y la que tendría si estuviese completamente saturada. Así, cuando se aproxima el valor de humedad relativa al 100% es más húmedo, ¿no? Acá en Lima, como vuelvo a decir, el porcentaje de humedad que tenemos es bastante elevado. Las cosas usualmente se malogran muy rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos que mantener muchas cosas al refrigerador. El aire refrigerado tiende a bajar la humedad relativa, que es benéfica para el almacenamiento de la mayoría de las cosechas agrícolas, ¿no? Habíamos visto en práctica los métodos de trabajo para poder hallar determinada humedad, ¿no? Directos, indirectos, químicos y físicos. En químicos se puede cuantificar mediante titrimétricos, ¿no? En físicos, mediante la desecación, calor solamente, calor y presión reducida, desecantes y reducida, y propiedades dieléctricas. En directos, destilación, ¿no? Por ejemplo, con el método de Dian-Stark. Es importante evaluar la relación de la estabilidad del agua. Debe encontrarse dentro de los estándares legales. Es un problema en la industria alimentaria porque debe ser óptimo para su procesamiento. Esta actividad del agua se expresa universalmente en materia seca. Por lo tanto, la materia seca que permanece después de la remoción del agua se conoce como sólidos totales. Se utiliza como factor de calidad porque determina la estabilidad de algunos productos, vegetales, frutas, leches, huevos, hierbas especialmente deshidratadas, en jaleas, en mermeladas para evitar su cristalización, en jaleas azucaradas y cereales preparados. La reducción de humedad es importante en el empacado de leches concentradas, edulcorantes, líquidos, jugos de frutas concentrados. El contenido de sólidos a menudo es especificado en contenido de humedad. Factores que se consideran cuando se determina humedad: forma en que el agua está presente en el alimento, la naturaleza del producto al analizado, la cantidad de agua relativa presente en el producto, la rapidez de determinación, exactitud deseada,
minimizan las pérdidas de ganancias de humedad durante el muestreo, ¿no? Y bueno, aquí están los métodos que estamos trabajando. Acá están los métodos gravimétricos por secado por evaporación. Podemos ver varios, ¿no? Que tienen que pasar por encima de diferentes presiones para poder obtener un mayor secado, ¿no? Por ejemplo, la congelación, miren, a una presión de 4,6, ¿no? La liofilización está por una presión muy cercana a 1 y con una temperatura 0,18 grados centígrados. Entonces, esta cantidad de fases de agua y de sistema de secado facilita mucho a la industria para poder ver cuál sería el óptimo para poder mantener la estabilidad de un alimento. Lo que hemos hecho en clase el día de hoy en práctica, método secado por calor, ¿no? Hemos usado una estufa, ¿no? Dependiendo del modelo, se puede utilizar diferentes hornos, al vacío, microondas, lámparas, pero el horno a microondas no es muy considerado, no muy importante, no es muy recomendado, es la palabra, porque altera la muestra, ¿no? Entonces es preferible usar hornos de convección, principalmente. ¿Qué más? Las ventajas del método por secado con calor son más utilizados, son equipos empleados, precisos, relativamente baratos, fáciles de usar, oficiales para muchos alimentos, pueden ser analizados muchas muestras al mismo tiempo. Las ventajas como las microondas o las lámparas de secado infrarrojas son destructivos, no recomendable para algunos alimentos, son volátiles y termolábiles y requieren mucho tiempo principalmente, ¿no? Y bueno, ¿cómo se expresan los resultados? De manera de extracto seco y por humedad. En extracto seco se determina por pesadas óleos fetales y se expresa en porcentaje de humedad, se establece el contenido acuoso correspondiente a la pérdida de peso durante la desecación. Y bueno, jóvenes, eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna consulta? No, profesora. Doctora, todo bien. Pasamos al pasito que les voy a activar. Permítanme un momento. En teoría, por favor, la semana 2. Profesora, ¿vamos a dar ese paso de entrada ahorita? Profesora. Sí, jóvenes, ya está publicado. Pueden entrar a la semana 2. Ahí está su quiz en tema 2. ¿Lo pueden ver? Se activa 11:44. Ingresen, por favor. Doctora, ¿está en teoría o práctica? Teoría. ¿Ya? Me dicen si ya lo tienen. Sí está, profesora. Ya, empiecen, por favor. Son 10 minutos, 11 minutos. No se olviden de enviarlo antes de que concluya el tiempo. Adelante.
Profesora, no me salen las preguntas. ¿Solo a ti o a todos? A mí tampoco me salen las preguntas, doctora. ¿A los demás? ¿A los demás? A mí tampoco me sale, doctora. Profesora. A mí sí me salió. Sí. A mí también me salió. Ya ya está guardado todo, señoritas. Está creado el examen. Es como el examen de la semana anterior, el mismo método. Es un tema de internet por parte de ustedes, señoritas. Sería bueno que, no sé, salgan y vuelvan a entrar, ¿no? Ahí me comentan cómo les va, de las que no pudieron. No me sale, profesora. Ingresa y vuelve a entrar, señorita. Seguro lo tienes mucho tiempo abierto, tu aula virtual. A ver cómo va. Porque son casos particulares. Todos los demás están. Entonces es un tema tuyo, Jocelyn. Doctora, disculpe, la pregunta 4 es el A. Todas tienen diferentes preguntas. ¿Cuál es tu Perdón. pregunta? La Sí, pregunta ¿cuál es el AW está en 0.25 aproximadamente, indica. AW, ¿qué cosita es, señorita? Actividad del agua. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué cosa? Actividad del agua que esté en 0.25 aproximadamente, ¿qué indica? Y ahí tienes las opciones para que tú marques la más adecuada. Si tienes este valor, ¿qué indica, señorita? Sí, doctora, gracias. De nada. Doctora, una vez que envío ya pues que lo entrego, ya me puedo salir Sí. de ahí de la plataforma, ¿verdad? Sí, puedes salir de la plataforma, pero clase todavía no hemos salido. Tienes que entregarlo. Lo Es entregas, que sigue la clase aquí, nada más tenía la la duda. clase ya lo entregas y automáticamente tiene que llegar. Ok, gracias. De nada. Profesora, el mío no carga. ¿Este es con tiempo? Sí, señorita, se cierra en 5 minutos. 11:55 cerró. Es un tema tuyo con el internet, Jocelyn. Hay que mejorar eso, por favor. Tener internet de otro celular que te pueda ayudar.
Profesora, ya lo terminé, ¿me puedo retirar? No, 11:55 concluimos. Ah, ok, profesora, espera entonces. Sí, gracias. Bien, por favor, antes de que se cierre. Doctora, disculpe, verifico que en el Canvas usted ha puesto para 2 veces para entregar informe 2. Así hay dos. A ver. Yo solo veo uno. Sí, doctora, yo también le quería preguntar eso. A mí también me aparece doble el informe 2. Se visualizan 2. O se puede subir en cualquiera, porque No, igual sí, tienen la en misma cualquiera, pero voy a descripción. borrar, pero yo no visualizo eso. No, sí hay dos. Semana 2, ¿no? Estoy en teoría, me voy a ir a prácticas, sí, probablemente sea duplicado. Voy a borrar uno de ellos en este momento para que no tengan problemas. Se refieren a teoría, ¿no? Oh, perdón, a práctica. Práctica. Sí, ya. Ya. Indicarles, jóvenes, estoy modificando eso. Indicarles, jóvenes, que la siguiente semana ustedes van a exponer teoría. Yo solo veo un informe, pero bueno, ahorita lo reviso. Van a exponer teoría según el sílabus que nos toca la siguiente semana. Nos toca la siguiente semana, semana 3, vitaminas. Relación de estructura química de las vitaminas, hidro y liposolubles con sus fuentes y funciones. ¿Ok? Entonces, las exposiciones van a ser por grupo, mantenemos el mismo grupo de práctica y para que puedan exponer 15 minutos por grupo, para que todos tengan la misma cantidad de tiempo. En PowerPoint, en la presentación que ustedes desean, 15 minutos referente a vitaminas. Vitaminas, hidro y lipo, doctora, en general, Sí, ambas. como está en el sílabo. Ahí tienen ustedes, ¿no? O sea, ya debemos tenerlo listo ya al iniciar la clase. Ustedes van a exponer en teoría, la clase la van a dar ustedes. Cada grupo 15 minutos, teoría, en teoría sobre vitaminas hidrosolubles
y liposolubles van a relacionar su estructura y sus fuentes y funciones como está en el sílabo. ¿Ok? 15 minutos, todos tienen que participar. ¿Qué alumna solamente está en teoría en este horario? ¿Qué alumna solamente está en teoría en este horario? ¿O todos están en teoría y práctica? Bueno, nadie contesta, todos deben estar en teoría y práctica. Entonces, la siguiente semana, por favor, teoría, 15 minutos, hacemos el sorteo y la exposición. ¿Está bien? En la plataforma que ustedes busquen. Sí, doctora. Muy bien. Todos participan, por favor. Persona que no participó en la exposición, así haya hecho la de, porque califico PPTs, califico su exposición y califico las respuestas que ustedes dan a las preguntas de sus compañeros o mías. ¿Está bien? Entonces prepárense, por favor, y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Voy a corregir eso. Profesora, una pregunta, disculpe. ¿Siempre va a haber exámenes así, todos los días va a ser así? Así es. Es algo que la universidad no solicita. Eso no entendía. Ahora sí ya sé. Ya, profesora, gracias. Es por eso que tienen que estar en clase y dos, en cualquier momento se va a aplicar el cuestionario. No necesariamente al finalizar la clase, en cualquier momento. ¿Vamos a realizar algún informe? ¿Perdón? ¿Algún informe se va a realizar? De práctica no, señorita. De teoría no hay ningún informe. Solamente la exposición de la siguiente semana es su PPT. Ya, ok, gracias. De nada. ¿Qué más? Profesora, disculpe, o sea, el informe de la práctica 3 ya no hacemos entonces, solo A ver, teoría. señorita, una cosa es teoría y una cosa es práctica. Nada tiene que ver una cosa con otra. Ya, señor. Ustedes saben que cuando hacemos práctica tiene que ver su informe. Eso es una cosa separada. Y teoría es otra cosa separada. Estamos hablando que la exposición va a ser en teoría y en base al sílabo. Práctica, la siguiente semana vamos a evaluar vitamina C, ¿no? Entonces tienen que ya tener todo listo, solamente resultados en clase. Y la discusión. ¿Está bien? Díganme, ¿alguna consulta más? Sí, doctora. Todos los grupos van a hacer el mismo tema, ¿no? Vitaminas, hidro y liposoluble. Sí, todas lo vamos a hacer porque de esa manera van a tener para estudiar en el examen general. Y no hay un límite de número de diapositivas, ¿cierto? No hay un límite, solamente el tiempo 15 minutos. Llegan el 15 minutos y se les va a cortar porque todos los 5 grupos tienen que exponer en esa cantidad de tiempo. Ya, doctora, muchas gracias. Por favor, prepárense para que hagan una bonita exposición. Tiene que haber dominio de tema, no pueden leer las diapositivas. ¿Ok? ¿Algo más? Para una consulta. Dime. Doctora, y en este caso, por ejemplo, de las diapositivas, todo se va a subir en el mismo día, no es que se lo va a subir un día antes para que le evalúe nada, ¿no? No, yo ese día terminan de exponer, voy a abrir 10 minutos o 15 minutos para que ustedes cuelguen en ese tiempo y podrán colgar su trabajo. Ya, pasado este tiempo ya no van a poder colgar, es decir, para ese día tienen que tener ya las diapositivas listas. Ah, perfecto. Ya, doctora, gracias. Sí, joven, de nada. ¿Algo más, chicos, chicas? Creo que nada, ¿no? Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana y yo voy a corregir en este momento si se ve doble, no lo puedo visualizar, voy a entrar a mi sistema nuevamente y lo evalúo, ¿sí? Un abrazo, nos vemos a la siguiente semana, consérvense sanitos. Hasta luego, buenos días. Bien, profesora, nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. De nada, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctora.